No estamos agradecidos para el equipo de adoración de Christ Church que constantemente crea un ambiente donde podemos conectarnos con Dios en las canciones. Espero que estén preparados para conectarse con la palabra que tengo. Tengo una palabra de tiempo para esta temporada, donde quiera que estés. Únase conmigo en la oración mientras nos preparamos para oír de Dios. Señor, estoy tan agradecido de tener este increíble privilegio de compartir con las personas que amas. Esté con nosotros, deja tus huellas y transfórmanos desde este día en adelante. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Sabes, recuerdo haber crecido practicando Jiu-Jitsu desde los 9 años hasta los 13. Empecé a practicar Jiu-Jitsu y kickboxing. Y una de las formas en que obtendremos nuestras promociones de cinturón, pensé que estaba pasando de amarillo al cinturón naranja. Teníamos que pasar una prueba. Y esta prueba específica fue de resiliencia y lucha. Recuerdo que me hicieron pararme en un círculo de luchadores de mi edad y yo estaba en el círculo de luchadores que yo no sabía que cada uno de ellos tenía un número. Y mi sensei estaba en la esquina gritando números y estaba en la esquina hablando de esos números. Y cada vez que llamaba ese número, ellos venían y me golpeaban y me golpeaban y me peleaban, tratando de sacarme de mi parada. Y yo tenía que defenderme. Digo eso porque cuando sabía que venía, él decía el 5, 3, 4 y recibía y me daban en la cabeza, en las piernas, en la cabeza. Y eso era una puñalada hasta otra puñalada, una pierna me daban y me estaban dando constantemente, pero yo tenía que perseverar. Pero a veces la vida se siente así, como esa prueba que yo recibí. Cuando estás parado en el medio y te están golpeando, golpeos, hasta patadas, pruebas hasta pruebas, cada lucha tras lucha y parece que nunca va a terminar. Se siente como una tormenta que no se termina. Y el título de mi tema es Victoria en la tormenta. Una tormenta técnicamente se define como una disturba de la atmósfera que es acompañada por truenos, relámpagos y una disturbación que perturba violenta. Y otra definición es un ataque de tropas en un lugar fortificado. Y se siente a veces así cuando experimentamos una disturbia en nuestra atmósfera de la vida, cuando recibimos ataques en nuestras vidas, en nuestras experiencias y la victoria en medio de la tormenta es que podemos tener la habilidad de tomar esta tormenta antes que nos tome a nosotros. Y la victoria significa que puedo ser yo mismo, puedo todavía triunfar, puedo caminar el camino que Dios me ha puesto en medio de una tormenta. La pregunta que viene es, ¿qué tiene la Biblia que decir al respecto? La Biblia dice sobre la tormenta y la vida. Quiero que nos vayamos en un pasaje de la Biblia que usted ha escuchado antes en la escuela dominical o en algún otro lugar. Es muy familiar y es Marcos 4, 35 al 41, cuando Jesús calma la tormenta con los discípulos en la barca. Y aunque sea familiar, no creo que no vea la verdad que hay ahí. Este texto tiene muchas herramientas que no quiero que no te ponga impotente de lo que hay en este texto. Mientras lo leo, quiero que veas que esto viene después de una serie de enseñanza del reino. Jesús estaba dándole a sus discípulos esta oportunidad de no solo escuchar mensajes sobre el reino o parábolas sobre el reino, sino también vivir en una persona en el reino. Y ahora desarrollar esa palabra que han escuchado de Jesús mientras se preparan para cruzar al otro lado. Marcos 4, 35 al 41 dice, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca desde donde estaba.
También lo acompañaron otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que se comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahogamos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por quién tienen tanto miedo?, le dijo a los discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían el uno al otro, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Hay 3 preguntas que quiero sacar de este texto que podemos contemplar para nosotros mismos si vamos a lograr victoria en la tormenta. Y la primera pregunta es esta. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Marcos 4:35 nos dice claramente, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Muy temprano en este pasaje aprendemos que Jesús, la idea de Jesús fue de ir al otro lado con sus discípulos, donde él estaba ministrando. Es importante entenderlo, porque a menudo cuando nosotros experimentamos pruebas o contratiempos o todo tipo de situaciones que viene de una vez a veces pensamos, Dios, ¿qué hice? ¿Qué hice de desobediencia para merecer esta tormenta? Y te sientes como Jonás en el Antiguo Testamento. Él experimenta una tormenta porque está huyendo de la voluntad de Dios y se sube en una barca y lo botan de esa barca. Pero quiero que entienda, esto no es una experiencia de Jonás. Esto no es desobediencia. Ellos estaban siendo obedientes, estos discípulos, siguiendo a Jesús, y sin embargo vino una tormenta. Así que una tormenta puede venir mientras estés caminando en obediencia o en desobediencia. Pero la realidad es que puedes recibir liberación y victoria en cualquier tormenta en que estés. Aunque estés caminando bien o en desobediencia, puedes recibir victoria en esa tormenta. Así que la pregunta es, ¿qué dijo? Jesús dijo, vamos al otro lado. Él dio su palabra. Hablando de Dios, hablando su palabra, conozco un asociado mío que hace alcance de ministerios para los pandilleros, porque él era un pandillero. Lo voy a llamar Joe para proteger su nombre. Y Joe hace alcance a través de la música hip hop. Y una de las cosas que hizo como un ex pandillero, tiene sus tatuajes y muchos tatuajes en todo su cuerpo. Y parece que se trata de esa vida todavía. Y fue a este barrio donde mucha gente no quiere ir. Y hizo un concierto concierto. Y él sintió que Dios los estaba llamando a hacer esto. Sintió que Dios lo llamó a ese lugar para ese momento. Y había un pandillero escuchando su testimonio. Y tan pronto como terminó el concierto, un pandillero corre hacia Joe y le dice, oye, Joe, yo creo en el evangelio que estás predicando. Quiero aceptar a Jesús. Lo único que me detiene es que tengo miedo de dejar mi pandilla porque no quiero que me den una paliza para salir. Para salir de una pandilla tienes que recibir una paliza para que salgas. Y yo no sé si yo voy a poder hacer eso. Y en ese momento yo sintió en su corazón que Jesús dijo y le puso en su espíritu, no te preocupes, le dijo a este niño, yo tomaré la paliza para ti. Ve a buscar al líder de tu pandilla. Esas son palabras que a veces que salen de tu boca y tú quieres decir, espérate, déjame regresar de lo que dije. Pero yo no sabía que yo sentí, pero yo sentí que Dios me mandó a hacer esto. Y este muchacho pandillero fue a buscar a su líder y le dice a su líder que quiere dejar su pandilla para Jesús. Y el líder le dice, déjame conocer a este Joe. Y Joe se está preparando para que le den la paliza. Y este líder del gang, de la pandilla, le dice a Joe y le dice, dígame, de este Jesús,
que te hace y te permite recibir una paliza para un extraño. No solo ese miembro de esa pandilla llegó a aceptar a Jesús, sino el líder también llegó a aceptar a Jesús como su Salvador. ¿Y por qué comparto esta historia? ¿Qué dijo él? Porque Dios da promesas. Tenía una promesa que iba a ir al otro lado. Y como yo, te sentirás, ¿qué tormenta me he metido ahora? ¿En qué problema me he metido ahora? Pero recuerda que, ¿qué dijo él? ¿Cuál es la promesa que él dijo cuando tienes miedo? Cuando recibes la noticia de doctores que te dice de tu vida, o con un matrimonio que está destruido, una relación destruida con tus hijos, y esta tormenta viene y tú haces la pregunta, ¿qué fue lo que él me dijo? ¿Qué me dijo Dios? Porque si Dios lo hizo, él lo va a hacer. Cuando llegamos en esos momentos, tenemos que aguantarlo de la promesa. Y tú dices, yo no tengo una conexión directa con Dios que él me hable. Yo no estoy diciendo que él no pueda hacer eso, pero hay 16 libros en la Biblia que Jesús tiene mucho que decir, que Dios tiene mucho que decir, y hay promesas en esos libros que tú puedes aguantar, y no importa el problema que estés, es qué fue lo que él dijo, y si él lo dijo, él lo va a hacer, porque si Jesús dijo, vamos a ir al otro lado, vamos a llegar al otro lado. Un teológico dijo una vez, Jesús no prometió un viaje fácil, pero sí una llegada segura al destino. No te puedo dar un viaje prometido fácil, pero si Dios dijo que vas a llegar a ese destino. ¿Qué dijo él? Mientras continuamos a leer, hay otra pregunta que viene de ese texto, no solo lo que él dijo, sino ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Marcos 37 y 38 dice, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban en la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despiertan. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahogamos? Otra pregunta es, ¿qué hacemos? Esto tenía que ser una tormenta grande, porque estos discípulos que estaban en esa barca son pescadores con experiencia. Una tormenta no era algo primero para ellos. Pero esta tormenta tuvo que ser una tormenta diferente, algo que nunca han experimentado, muy agresivo, muy feroz. Y ellos decían, ¿qué está pasando aquí? Y ahora los tienen preocupados, estos pescadores con experiencia, y ven esta barca llenándose de agua que se va a hundir, y el agua, y ven a Jesús durmiendo en la popa, en un cojín, acostado, en una posición perfecta, tranquilo. Y ellos miran a eso y dirán, Él me está protegiendo. Ellos están pensando, Él no está haciendo lo que tiene que hacer, no está haciendo su trabajo. Jesús, ¿qué estás haciendo? Déjame decir, los discípulos nos están diciendo qué no debemos hacer. Pero si somos honestos, eso es lo que hacemos siempre. ¿Qué significa eso? De repente, rápidamente, los discípulos vieron a Jesús en esta posición y automáticamente pensaron, Jesús, tú me vas a dejar ahogar. Muchas veces nosotros vemos a Jesús no respondiendo la manera que Él debe responder. Ese es el problema de los discípulos. Jesús no estaba haciendo nada mal. Él simplemente no se estaba moviendo como ellos querían que Él se moviera. Y a muchas veces, si somos honestos, cuando Dios no se está moviendo como Él quiere queremos que Él se mueva, comenzamos a pensar, ¿Él está conmigo o en contra de mí? Y los discípulos llegan a ese punto, ¿no te importa que nos vamos a ahogar? ¿No te importa que te preocupas por mí? ¿No te preocupas por mí, Jesús? Acusamos a Jesús
de no preocuparse por nosotros y lo acusamos falsamente porque esa es nuestra naturaleza. Él nos ama profundamente. A cada uno de nosotros podemos caer en esa trampa de olvidar que Él está con nosotros y que Él nos ama. Hay un profesor amigo mío que son 70 años. Comparto esto porque cuando pienso en este profesor que está retirado, este profesor entrenó muchos líderes en la iglesia, habló sobre teologías, plantó muchas iglesias, impactó muchas personas y lo llaman influenciador y es un mentor para muchos y es bien un profesor efectivo. Fue ungido y llamado de todo. Y él conocía su palabra, conocía la teología, amaba a Jesús. Y de repente, mientras se retiraba para sentarse, siguiendo en el ministerio, pero tomando un paso atrás, es atacado con una enfermedad que salió de la nada. Su sistema nervioso estaba siendo atacado hasta el punto que sus piernas no se podían mover, no podía caminar efectivamente. Este hombre fue un hombre saludable, siempre se paraba bien, siempre caminaba bien, un hombre recto. Y ahora se encuentra con esta enfermedad en su físico y los doctores no saben de dónde viene. Y ahora está luchando con su salud y ahora estaba y lloraba en las escaleras porque no podía subirlas y miraba las escaleras porque él antes la podía subir como nada. Y ahora toda esta gente con experiencia, todos estos doctores y no saben qué me pasa. Y pensé que Dios, te olvidaste de mí. Decía Dios, te serví por muchos años. ¿En realidad me amas? Porque esta enfermedad le pasó por meses y meses sin resolución. Y estaba en su punto más bajo que le preguntó a Dios si lo amaba. Que Dios le mandó una mujer de más edad más pasada y le habló con su esposa y le dijo, yo siento esta asignación de orar por él y yo voy a interceder por él todas las mañanas. Puedes unirte conmigo en la oración. Y él tomó esa oportunidad y la llamaba con esta intercedora. Y ella oraba con él y poco a poco los sentidos vinieron a sus pies y los doctores recibieron respuestas y él se arrastraba a las escaleras y subía las escaleras arrastrado y adoraba a Dios. Y le llegó una vez y dijo, Dios de verdad me ama. No solo porque recibió una sanidad, sino porque estaba grande y asombrado por el amor de Dios que tiene para él. Y él le pidió perdón a Dios. Y esto puede pasar contigo. No importa que tú estás pasando físicamente o espiritualmente. Pero quiero decirte, recuérdate que Dios te ama. Tienes que decirle a Dios, sí, Dios, yo sé que tú me amas. Él, como no dejó a los discípulos en la barca, Él no te ha dejado a ti también. Pero tienes que aceptar su presencia. Tienes que estar presente. Está ahí. Aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, pero te aseguro que Dios está ahí. Él no está funcionando como tú deseas que Él funcione. No está contestando la oración como tú deseas que Él la conteste. Pero Dios está ahí y Él te ama. ¿Y por qué debemos de reconocer su presencia? Porque en su presencia hay paz perfecta. Es una paz que pasa todo entendimiento. Y si Jesús en medio de la tormenta puedo acostarse, porque yo no puedo descansar en mi cabeza en la presencia de Dios. Reconocer su presencia. Él te ama. Él está ahí. No te ha dejado. En su presencia hay perfecta paz. Habían 2 pintores en un concurso. Tenía una tarea de pintar una pintura de paz. El primer pintor pintó esa hermosa y tranquila obra de arte. Usó los colores cálidos, pintó un mar que estaba en calma,
pintó el sol en que se precioso y tú mirabas esa pintura y te sentías tranquilo y paz, sentía paz. Esa era su versión de la paz. El segundo pintor tomó un enfoque diferente. Pintó casi todo lo contrario. Pintó un mar que estaba lleno de olas y en todo lugar pintó algunas nubes oscuras, pintó relámpagos y pintó vientos fuertes. Tú veías eso y te sentías con ansiedad. Era una locura. Pero en la esquina de la pintura había un pajarito entre dos rocas grandes. Y este pajarito está aquí en esta piedra, cantando, yendo con su vida en paz. Y tú dirás, ¿cuál es la pintura mejor? Creo que la mejor pintura fue la segunda pintura. Porque en realidad es que la paz de Dios es donde la calma de Dios puede anular toda preocupación. La paz de Dios no significa que la tormenta haya pasado, sino que la paz simplemente significa que Dios ha cambiado algo en ti para que sepas que incluso en medio de todos los caos puedes caminar en alineación con Dios. En medio de todo el caos puedes mantenerte firme en quién es Jesús. No tienes que verte como la tribulación que estás pasando. Ese pajarito no se veía como el que estaba pasando la pintura. Quiero que sepas, habrá guerra pasando, habrá pasando cosas en su familia, habrá cosas pasando en su ciudad y todo eso me rompe el corazón. Pero quiero que sepas que hay una paz perfecta en que puedes aceptar que no es dictada de lo que está pasando afuera de ti. Me gusta lo que el doctor Kirby Clements dice, un pastor y ministro de nuestra iglesia, parte de la iglesia. Él dice, ¿sabes? Si estás en la presencia de Dios, no solo en la adoración y en la canción o estás llorando, cantando, brincando en la presencia, eso sí está bien si te gusta eso, pero tú sabes cuando estás en la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios hace cambiar tus perspectivas. Aunque la montaña esté ahí, pero ahora parece un molde, porque tienes paz en medio de todo esto y eso es alineado con Dios. Yo no sé el tema de tu tormenta, pero sí te puedo decir, reconoce su paz, que Él está ahí contigo, Él está ahí y puede traer una resolución hasta lo más profundo de tu ser. No puede cambiar lo de afuera, pero puede cambiarte a ti en medio de donde estés. La última pregunta de este texto es, ¿qué dijo? ¿Y qué debemos hacer? En su presencia hay paz. Pero la tercera es, ¿qué aprendemos? Déjame recordarle los dos últimos versículos 39 y 41. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y le dijo a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían el uno al otro, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Quiero decir esto. Agradezco la bondad de Dios, porque incluso en nuestra fragilidad, ve los discípulos que son frágiles, que rápidamente olvidaron con quién estaban en la barca. Puede ver todo eso, pero en medio de nuestra fragilidad, Él no nos desampara, no nos echa por fuera, pero sí nos reprende, una corrección. Y son dos cosas que son reprendidas en este texto. La primera es, reprende la tormenta, calma la tormenta y le dice a la tormenta que se detenga y que se quede quieta. Y esa calma sucede rápidamente. Esa tormenta feroz se calma como nunca antes. Pero luego pasa a ser una segunda reprensión y es a los discípulos. Si yo puedo decir el evangelio de acuerdo a Leonel,
Le dice, ¿te olvidaste quién yo soy? ¿Te olvidaste de unos momentos atrás los milagros que yo hice en el día? ¿Escuchaste enseñanza del reino y todavía tienes duda? Vamos, ¿cuándo vas a creer? ¿Cuándo vas a creer quién yo soy? ¿Por qué están tan llenos de incredulidad? Y la primera reprensión fue a la tormenta y la segunda reprensión fue a ellos. Y es un recordatorio para nosotros que ¿qué aprendemos? Le digo que el enemigo que nosotros vamos a encontrar más grande que todo no es el que está afuera, sino es el enemigo que tenemos de incredulidad en nosotros. Y Dios tiene que reprender eso y corregir la tormenta en tu vida. Pero lo más grande es el corazón. A veces tiene que tratar con la incredulidad en nosotros. Y eso es una tormenta grande que está sucediendo en nuestro corazón y en nuestra mente. Cómo procesamos esta experiencia, esta prueba, esta tribulación. Imagínate los discípulos diciendo, oh papá, hasta los vientos y las olas te obedecen. Pero estaban aterrorizados. Ellos vieron a ese hombre reprender demonios, pero vieron esta cosa con la tormenta que es otro nivel diferente. Y ellos vieron en ese momento que Jesús sí tiene la autoridad sobre los vientos, autoridad sobre las olas, autoridad sobre la situación. Y es un recordatorio a nosotros que Dios está en control de todo. Y me gusta lo que Martin Luther dice, que hasta incluso el diablo está atado a Dios. No hay nada, no hay ningún ápice, no hay ninguna célula que no se pueda escapar de las llamas y de los dedos del soberano Dios, porque Él tiene la autoridad. Ninguna tormenta puede superarse al control y la autoridad de Dios. Y son recordados con esa verdad. Y ellos tenían miedo, pero un miedo de reverencia. Y déjeme recordarle que la victoria en medio de la tormenta no significa que la tormenta tiene que ser terminada para que la tormenta termine. La victoria en medio de la tormenta, usted no sabe qué va a pasar, pero sí sé que algo en ti puede cambiar tan grande que esa tormenta puede terminar y tú puedes caminar de una manera diferente porque Dios ha hecho algo diferente en ti. Dios trajo una calma a tu alma, una paz para estar tranquilo, para que te mantenga firme a tu alma, que cualquier cosa que venga a tu camino, si Dios está en la barca contigo, tú puedes descansar en la presencia de Dios y en la autoridad de Dios, porque tú sabes que Dios lo tiene todo bajo control. Cierro con esta historia. Mi hija va a tener 3 años. Y su tormenta que ella enfrenta, no son como la tormenta que nosotros enfrentamos, pero es una tormenta para ella. Yo siendo la autoridad y mi esposa siendo la autoridad de la casa, organizamos actividades para ella para completar. Ella le encanta rompecabezas. Y estaba con ese rompecabezas jugando con él. Y llegó al punto que se cansó y dijo, ya, no quiero jugar más, voy a jugar con otra cosa. Iba de una situación a otra estación. Y hay una autoridad en mi casa que y hay una regla que no vamos a la segunda estación hasta que no termine de lo que estás haciendo. Usted sabe la canción limpie, limpie, todos en todas partes, limpien, limpien. Si no lo sabes, ahora lo sabes. Y estamos limpiando y ella no quiere limpiar. Y ahí es cuando viene la tormenta. Ella no quiere limpiar. Hombre, ella está llorando, gritando, crujir de dientes, tirándose en el piso. Yo no puedo creer esto. Y yo estoy viendo esta tormenta en efecto, el trueno, el relámpago, las patadas y los gritos. Y al final me pongo a su lado y le digo, vamos a limpiar esto. ¿Por qué? Porque yo sé que yo tenía algo para ella al otro lado. Ella le encanta las imanes y iba a poner unos imanes en el refrigerador. Y ella no sabía eso. Pero en medio de esta tormenta, ella llorando y gritando. Pero al final guardó todo lo que estaba jugando. ¿Y qué hice? Y como su papá,
Yo tuve la autoridad de llevarla al otro lado, donde estaban los imanes, donde ella pudo disfrutarlos. Yo aprendí en la vida que así puede ser en la vida para nosotros. Yo no sé que Dios está tratando de trabajar en ti o en mí en esta tormenta. Yo no sé qué disciplina está tratando de trabajar en nosotros. No sé qué carácter está tratando de desarrollar en nosotros. Yo no puedo decir que tú estás en esta tormenta por desobediencia. Yo no sé lo que Dios está haciendo, pero sí sé que hay otro lado. Y si Dios dijo que hay otro lado, Él te va a llevar a ese otro lado. Si vas a llorar y crujir dientes en medio de la tormenta, puedes hacerlo, pero si lo vas a hacer, hazlo delante de un Dios santo. Si vas a crujir dientes, háblale a un Dios santo. Déjate de todo ese espíritu de desánimo, como los discípulos. Confía en Dios. Ten victoria en Él. No importa cuándo esto va a ser, pero esta tormenta no va a terminar conmigo. Tú tienes que decir, Dios, yo no sé mi condición médica, yo no sé cuándo mi relación va a cambiar, pero sí sé que yo puedo tener la victoria ahora mismo, porque yo sé que hay otro lado donde Dios tiene algo para ti y puedes creer eso, que vas a tener esa victoria en medio de esta tormenta. Estoy agradecido por eso. Levantamos 3 preguntas. ¿Qué Él dijo? Ahí es cuando nos aferramos a sus promesas. ¿Qué debemos hacer? Es ahí donde practicamos estar en su presencia. ¿Y qué aprendemos? Él tiene la autoridad, Él tiene el control. Puedes conseguir la victoria en tu tormenta. Antes de terminar, quiero orar por ti donde estés. Hay aquellos ustedes que están escuchando que cuando yo empecé a hablar de tormenta ya sabían que es cómo esto estaba aplicando en su vida. Estarás en una tormenta financiera, una tormenta emocional, o una tormenta de adicción, o una recaída de su trabajo. Yo no sé, pero sí sé que el Dios que está en control, Él puede darte la perfecta paz donde estás. No algo perfecto, pero sí puede ser tu ancla en medio de tu tormenta. Y si ese eres tú y usted necesita una nueva revelación de la presencia de Dios en su vida para que Él te dé paz y para que puedas confiar en Él, quiero orar por ti, para que Dios te encuentre ahí donde estés, en tu computadora, en tu televisión, en tu pantalla. Quiero que veas que Dios te va a conocer ahí donde estás. Espíritu Santo, ahora mismo, te pido que traiga paz a cualquiera que esté sintonizado, que sientan una resolución, una calma en su vida, que sepan sin ninguna duda que nunca los dejarás ni los desampararás, que estás en la barca con ellos. Para algunos puedes calmar la tormenta ahora mismo, que sea así. Que lo hagas en el nombre de Jesús. Para otros, puedes lidiar con la tormenta aún mayor en su corazón, calmar sus corazones ahora mismo en el nombre de Jesús. Que cada persona al son de mi voz sepa sin ninguna duda que tú eres Dios. Tú estás cerca, tú estás con ellos, que tú nunca los dejarás ni los abandonarás. Dale paz en el nombre de Jesús. Amén. Recibe lo que Dios quiere hacer ahora mismo. Quizás estás sintonizado y no conoces a Jesús. Y la tormenta más grande es que no lo conoces como el Salvador. No se trata de relación, religión o de unirse a la iglesia, aunque sí quisiera que lo hiciera y venir en persona. Pero es simplemente decir, Jesús, quiero tener una relación contigo ahí donde estés. Puedes empezar esa relación ahí mismo. Tú dirás, ora esta oración conmigo para recibir como el Salvador. Pensarás, si Él sabe cómo yo estoy, Él no va a querer nada conmigo. Pero eso es una mentira del pozo del infierno, porque no hay pecado que Él pueda superar la gracia de Dios. Si usted dirá, yo no soy una persona mala, soy una persona buena, así de aquí de adelante yo voy a ser una persona buena, pero eso es una mentira, porque no hay buenas obras que gane el amor de Dios. De hecho,
La Escritura dice que somos todos pecadores y Él murió por nuestros pecados. Ora esta oración conmigo, ahí donde estés, en voz alta. Di, Señor Jesús, ven a mi vida, cámbiame, lava mis pecados para conocerte, para vivir para ti, para caminar contigo de hoy en adelante como el Señor de mi vida. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Si acabas de orar conmigo, quiero felicitarte. Estoy emocionado por el cambio que vas a experimentar. Sigue las indicaciones en la pantalla para más información para ayudarte a anclar en tu nueva fe. Pero bienvenido a la familia de Dios. Escuche, espero que hayas disfrutado el servicio de este servicio en totalidad y mi deseo es verte en persona. Aproveche si tiene la oportunidad de unirse con nosotros, pero espero verlo pronto. Disfrute el resto de su semana.